Somos un producto sin terminar. Vivimos en una sociedad que critica, que murmura, que juzga, que condena. Personas que se creen lamentablemente mejores que otros, sin saber que cada persona está viviendo su propia lucha, su propia batalla interna. Cada ser humano atraviesa por circunstancias difíciles, dolorosas, angustiantes en muchos casos. Y en la actualidad tenemos varios medios para comunicarnos, para observarnos los unos a los otros. El Internet, las redes sociales, herramientas que nos sirven lógicamente para expandir nuestro círculo social, para conocer más personas, para relacionarnos como seres humanos. Sin embargo, hay personas que ven esas relaciones sociales desde otro punto de vista totalmente equivocado y prefieren dedicarse a emplear su tiempo en expresar pensamientos negativos, pensamientos desagradables a otras personas. Critican, juzgan, analizan de manera constante y cada vez peor y peor. Que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado, decía el gran maestro. Y lo que la mayoría de las personas en el mundo no entiende es que somos un producto sin terminar. Hemos venido a la tierra a aprender, para desarrollarnos, para seguir avanzando, pero es necesario entender que para eso debemos cometer errores, debemos caernos y de esas caídas levantarnos y hacernos más fuertes y mejores seres humanos. Si alguien se cree perfecto, que lance la primera piedra. En mi caso, puedo decir con toda humildad y sencillez que he cometido muchos errores y considero que aún me falta mucho por aprender. Trato de no equivocarme mucho, pero entiendo que estaría negando la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, de cada día ser mejor persona. Si los errores, si las equivocaciones nos sirven a nosotros para seguir creciendo, para seguir evolucionando, pues ¿por qué negarnos? ¿Por qué ponerle de pronto una traba a ese tipo de circunstancias? Entiendo que somos como una vasija de barro que aún tiene que ser formada, que aún le falta mucho, mucho por aprender, mucho por desarrollar. Y la clave aquí sería, pues, ¿por qué critican tanto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Qué es lo que sucede? Y hay muchos motivos que pueden llevar a una persona realmente a criticar a las demás, pero varios de ellos, pues, se pueden decir, o el principal de todos, es que juzgar a otra persona es sentirse superior a alguien, es sentirse mejor que alguien. Y si fuéramos mejores seres humanos, pues ya no estaríamos aquí. Estaríamos de pronto en otra dimensión o qué sé yo, ayudando a muchas personas. Considero que aquel que se cree mejor debe apoyar, debe servir, debe instruir a las demás personas y no criticar, no juzgar. Realmente es penoso lo que sucede con varias personas. Y en realidad, esas situaciones negativas, esos términos denigrantes que utilizan para atacar la vida de las otras personas, pues no es en sí el problema. El verdadero problema está en esa persona, el verdadero problema está en su interior. Quiere decir que el resentimiento, la amargura, pues está dañando totalmente su autoestima. Otro punto que es muy importante y que debemos tener en cuenta a la hora de hablar, de pronto ser muy ligeros al hablar, pues debemos entender que la palabra tiene poder, que la palabra es creadora y todo lo que pronuncias, todo lo que dices, pues se hace efectivamente. Lo que decretas, concretas, algo que se me quedó muy grabado. Todo lo que das, recibes. Y precisamente las palabras tienen ese efecto boomerang. Sí, ese efecto boomerang, ¿no es cierto? Que cuando tú lo lanzas, pues regresa. Y regresará en la misma o en mayor intensidad. ¿Por qué dedicarnos a odiar? ¿Por qué dedicarnos a pronunciar palabras hirientes, palabras negativas, que demuestran realmente cuál es el interior de cada persona?
¿Por qué no enfocar todo ese potencial, toda esa energía a construir una vida sobrenatural, una vida extraordinaria, una vida maravillosa? Primero en nosotros mismos. ¿Por qué no dedicarnos a hablar palabras positivas? ¿Por qué no dedicarnos entonces a levantar, a sanar, a restaurar, a motivar? Que de mi boca salgan palabras de bendición y no de maldición, dice ese libro extraordinario. ¿Por qué no nos dedicamos entonces a apoyar? ¿Por qué en vez de utilizar, como les decía, toda esa energía, todo ese potencial en tratar de dañar la integridad de una persona, por qué no nos enfocamos pues a levantar, a construir? Hay cuánta necesidad en el mundo, hay cuánta necesidad en nuestra familia, cuántos seres humanos que están esperando de pronto una palabra de aliento, una palabra de ánimo, de motivación, para levantarse, para seguir creciendo, para prosperar. No sabemos que al servir, pues nosotros mismos nos estamos ayudando. Y esa es nuestra misión aquí en la tierra. El de llegar con un mensaje de esperanza, con un mensaje de restauración, y precisamente en esta temporada en la que la mayoría de personas se ha vuelto muy materialista. El consumismo nos está llevando de pronto a perder lo más valioso del ser humano, que son los valores, que son los principios. ¿Cuánta necesidad tiene la sociedad de practicar esos principios? Les invito entonces de manera pues muy consciente que reflexionemos sobre nuestros actos y sobre nuestras palabras. ¿Qué tipo de palabras salen de nosotros? El mismo libro dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro interior? O las leyes herméticas, las leyes universales, que dicen, pues al menos la segunda ley hermética, que es la ley de la correspondencia. Como es de arriba es de abajo, como es de abajo es de arriba, pero también como es dentro es fuera. Todo lo que vemos afuera es un reflejo de lo que está en nuestro interior. Todo lo que sale de mí es un reflejo de lo que hay en mi corazón, en mi interior. ¿Qué tal si nos enfocamos primeramente a sanar, a restaurar, a perdonar, a vivir desde el amor? Ese amor que no juzga, no critica, no condena. Ese amor que todo lo da, todo lo espera. El amor que todo lo soporta. El amor que nunca deja de ser. Ese amor ágape del cual nos quería ser partícipes. Ese gran ser humano, ese gran líder llamado Jesucristo. Pues en este tiempo debe predominar el amor, debe predominar la esperanza, la fe. Les invito a vivir de una forma totalmente diferente. Les invito a practicar precisamente ese amor sin barreras, ese amor que no critica, no condena, no juzga, todo lo espera, todo lo soporta. Y así pues veremos nuestra vida, nuestra sociedad totalmente cambiada, restaurada, renovada. No esperemos que las cosas sucedan, hagamos que las cosas sucedan. Somos nosotros los responsables realmente de ver una sociedad restaurada, familias más unidas, hijos con una visión totalmente diferente. Pongamos el ejemplo y empecemos por nosotros. Recuerden, pues somos un producto sin terminar y de hecho vamos a cometer muchos errores porque aún nos falta mucho. Y estamos aquí para aprender, estamos aquí para desarrollarnos, para seguir mejorando día a día. Y para eso, pues hay que cometer errores, hay que equivocarse, hay que fracasar. La gran mayoría de personas que han conseguido resultados extraordinarios ha sido porque han fracasado mucho y de esos fracasos, pues han sido resilientes, ¿no? Y han salido adelante y han conseguido resultados. Recuerden lo que decía Thomas Alva Edison cuando inventó la bombilla. Su ayudante le decía, pues maestro, te has equivocado tantas veces, te has equivocado 999,000 veces. Y él le dice, no, he conocido 999,000 veces de cómo no hacer la bombilla. Si miramos la vida desde otra perspectiva, realmente nosotros encontraríamos muchas respuestas. Nuestra vida sería totalmente diferente. Cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando una persona está en el camino del cambio? ¿Cómo nos damos cuenta que realmente vamos por buen camino? Pues nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones serán totalmente diferentes. Pero el cambio se evidencia en la manera como hablamos. Decía también Aristóteles que podemos nosotros pues mirar el futuro de una persona, podemos adivinar el futuro de una persona.
tan solo escuchándole hablar. Miren qué impresionante. Miremos nuestro lenguaje, qué es lo que expresamos, qué es lo que hablamos. Y cerremos nuestra boquita a la hora de hablar, a la hora de tirar esa piedra contra una persona, porque no sabemos qué es lo que está viviendo, no sabemos qué es lo que causó esa actitud, por qué reaccionó de esa forma. No somos nadie para juzgar. No hemos venido con ese atributo de jueces. Nadie viene con ese atributo de jueces, ni Dios mismo nos juzga, nos condena. Así que les dejo este mensaje pues con mucho amor para que podamos vivir una vida extraordinaria, para que podamos practicar el verdadero amor y que podamos relacionarnos con todos sabiendo que todos somos uno. Mejoremos y enriquezcámonos, ¿sí? De esa forma. Un abrazo.